Está aumentando enormemente la cantidad de cristianos que desiertan de su fe y que abandonan la fe, que apostatan, que se vuelven herejes, heréticos en la palabra de Dios, y muchos de ellos están viviendo en depresión y hasta llegan al suicidio. Qué triste. ¿Pero por qué todo esto? La palabra de Dios, la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, tiene muchísimas perlas que responden a nuestras preguntas en este asunto tan patético, tan triste y lamentable, también confuso. Pero hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que puede darnos un montón de pistas sobre ese problema, esa problemática. Ciertamente sería muy importante reunir los conocimientos de la sociología, de la psicología y de todo lo que es espiritual, principalmente en el ámbito espiritual cristiano y bíblico. Sería muy bueno que reuniésemos todos los conocimientos para poder ayudar a las personas a entender y descubrir las causas de caer en depresión, de creencias que dividen familias, que destruyen la propia personalidad, porque hace que las personas se enajenen de su propia familia, de sí mismas y de la sociedad. Sería muy importante y se podría realmente reunir todos los conocimientos, todas las causas, pero hay causas divinas y espirituales que están dentro de la palabra de Dios y que son profundas, y a veces son desconocidas por muchos cristianos, hasta por ellos mismos. Tal vez sea por eso que caen en el pecado, en el desvío de la fe, porque no conocen. Pero ¿por qué no conocen teniendo una Biblia tan profunda, tan poderosa como revelación de Dios? ¿Por qué es que llegan hasta el suicidio teniendo y predicando toda una vida la palabra de Dios en las manos y en el corazón? ¿Será que no pasó más de conceptos intelectuales creídos y guardados en su pura alma caída y no fueron atesorados esos tesoros en su espíritu por la fe? ¿Será que fue una fe superficial? Tal vez haya sido, ¿sabe qué? Una fe apenas humana y no la fe de Dios, que es muy distinto. Y vamos a entender por un solo versículo varias cosas en esta oportunidad. Primero de todo, que la fe en el Nuevo Testamento aparece en dos formas. Aparece como el acto de creer y el objeto en el cual creer. Son dos cosas bien diferentes. En el Nuevo Testamento, la fe como objeto en el cual creer es un conjunto de creencias básicas, fundamentales, que podemos llamar la fe fundamental, y que es un conjunto identificable, no interminable, y es definido, objetivo, claro, específico. No hace falta complicarnos con esos conceptos. Mayormente es conocida la fe fundamental, ese objeto en el cual creer, como el credo de los apóstoles. Lamentablemente, el credo de los apóstoles, el primer credo de los apóstoles conocido en la historia de la humanidad y del cristianismo, fue siendo desvirtuado, y de allí surgieron muchos credos apostólicos que no son genuinamente originales de los apóstoles de la Biblia y que no son estrictamente bíblicos, porque fueron teniendo distorsiones sectarias para conformarse a sus doctrinas particulares. Pero el Nuevo Testamento sí tiene una fe fundamental, específica y objetiva e identificable, y que no es interminable, y que podemos definirla y encontrarla para nuestro provecho espiritual,
nuestro alimento espiritual, pero también para nuestra consolidación en los conceptos que guardamos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cerebro, para que esos conceptos no sean meros conceptos, sino que pasen a ser vida dentro de nuestro espíritu. Esa palabra está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, y dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y serán fortalecidos. ¿Qué palabra? Voy a repetir: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y seréis fortalecidos. No podemos ser personas fortalecidas si no cumplimos con los dos pasos o requisitos que tiene este versículo. El cristiano muchas veces se olvidó o se olvida que cuando es salvo, él es salvo, pero no para que se entretenga con su salvación y la disfrute simplemente y diga, bueno, ahora ya soy salvo, ya puedo seguir mi vida normal y tal vez hasta pecando de nuevo. No, la salvación es apenas el principio de un paquete de bendiciones celestiales que nos es conferido por la gracia de Dios. Y ese paquete tiene como principio generador de todas las demás bendiciones, ¿sabe qué? La fe de Dios, la fe fundamental cristiana. Necesitamos conocer la fe fundamental cristiana para que podamos saber en qué estar firmes. ¿En qué vamos a estar firmes? En la fe fundamental cristiana, que es la fe de Dios, y no es mi fe. Muchas veces por mi fe hay hasta milagros, pero muchas veces los mismos milagros que he experimentado y del cual me he alegrado, termina siendo nada. ¿Por qué? Porque fue producido por mi fe y no por la fe de Dios. Mi fe puede producir milagros, claro que sí, pero la fe de Dios es la que salva y consolida a la persona en una conexión con Dios permanente y en una vida de victoria. Otro detalle de esa fe fundamental es que nos revela cuál o quién es nuestro verdadero enemigo. La mayoría de los cristianos está luchando mal, está enfocado en enemigos virtuales o ficticios, enemigos equivocados que no son el enemigo o los enemigos que la Biblia describe y revela que son nuestros enemigos verdaderos. Cuando tenemos el conocimiento de la fe fundamental, también conoceremos quiénes son nuestros verdaderos enemigos para saber estar velando en contra de ellos, vigilantes en contra de ellos y firmes en la fe. Ese es el primer requisito para que podamos ser vencedores. El segundo, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Es como que se nos dice aquí, acuérdense que ustedes fueron salvos no para vivir una vida de generosidad de Dios, de abundancia de Dios, de prosperidad y de buena salud y acabó, sino que ustedes han sido salvos para ser soldados. Y ahora que son soldados, manténganse soldados las 24 horas del día. Permanezcan siendo varones de Dios. Permanezcan como soldados. Y es la única manera de que ustedes puedan volverse fortalecidos. Y yo les pregunto, ¿un soldado en la guerra no come? Claro que come. Tiene que comer, y es interesante que a veces en la guerra no hay tiempo para respetar los 3 horarios mínimos de alimentación, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. En la mayoría de las guerras no hay esa posibilidad. Entonces uno está en la guerra y tiene que comer bien de mañana temprano, como para el día entero aguantar los embates de la guerra. Así en lo espiritual también. La fe fundamental es fundamental para llevar una vida de victoria. Después de ser salvos, necesitamos conocer al dedillo esa fe fundamental para saber quiénes son nuestros enemigos,
para saber vigilar y para saber estar firme en ella y no caer delante de nuestros enemigos. Pero también esa fe fundamental que debe ser espiritual dentro de nosotros y no un mero conocimiento, también tiene que ser alimento espiritual, de tal manera que ese alimento nos fortalezca para cualquier momento de lucha y dificultad y para los días malos que vivimos y que vendrán, que tal vez sean mucho peores que los días de hoy. Que el Señor nos ayude. Y que esta palabra produzca en cada creyente, en cada cristiano católico o evangélico, la necesidad de estudiar este libro sagrado día y noche para que conozcamos en profundidad y hasta el grado sumo o máximo de revelación, de discernimiento espiritual, la palabra de Dios, los misterios de Dios. Yo les aseguro que si conocemos esta palabra en profundidad y en grado sumo, a lo máximo que podemos llegar en el discernimiento de esta palabra, no hay guerra que no venzamos y no hay enemigo que pueda contra nuestra vida. Amén.